Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, seguimos adelante. Cuánto gozo y alegría sentimos cuando nos ponemos en contacto con la Santa Palabra de Dios, la Biblia. El juicio ha llegado es la expresión que estaremos viendo a la luz de lo que enseña la Palabra de Dios, y dentro del marco que estamos estudiando en esta semana, tiene que ver con el santuario. El juicio ha llegado, y recuerden que la lección número 8 lleva como título Luz desde el santuario, con el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. La verdad que nos... Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, seguimos adelante. Cuánto gozo y alegría sentimos cuando nos ponemos en contacto con la Santa Palabra de Dios, la Biblia. El juicio ha llegado es la expresión que estaremos viendo a la luz de lo que enseña la Palabra de Dios, y dentro del marco que estamos estudiando en esta semana, tiene que ver con el santuario. El juicio ha llegado, y recuerden que la lección número 8 lleva como título Luz desde el santuario, con el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. La verdad que nos fascina, a mí de manera muy particular, cuando hace referencia al verdadero santuario que está en el cielo. No lo levanta hombre ni ser humano, lo levantó el Señor, tal y como dice Hebreos capítulo 8, los versículos 1 y 2. Así es que la doctrina del santuario es bíblico, debemos creerlo, y reiteramos una vez más, la principal doctrina que habla acerca de la salvación del ser humano está ubicada ahí en el santuario. Para hoy, repetimos, el juicio ha llegado, y saludamos de inmediato a nuestro apreciado, distinguido amigo y hermano, Pastor Cristian Veras. Está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones de igual manera. Que Dios pueda seguir dirigiendo tu vida, hermano. Amén. Estuve en estos días revisando alguna interacción que nosotros hacemos ahí en el Diario Amanecer, donde participamos en horas de la mañana, y se hizo un comentario muy saludable acerca de la dinámica que realizan los pastores Cristian Veras y este servidor, y queremos agradecer pues esa opinión que tienen tantos hermanos de que han venido creciendo con el estudio de este trimestre que tiene que ver con el asunto del gran conflicto. Gracias amigos, gracias hermanos por esa motivación importante que realizan en la persona del pastor Veras y este servidor en lo que tiene que ver con el contenido de la lección de escuela sabática. Amén, amén, así es. Les invitamos para que podamos dirigirnos a nuestro Salvador por medio de la oración. Querido Padre, gracias, una vez más, gracias. Tan solo podemos decirte que estamos tan agradecidos
por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por nosotros, en nosotros, por permitirnos el estudio de tu palabra y porque ella nos regenera de una forma tal que no necesitamos absolutamente de nada más, porque tu palabra es una fuente de sabiduría, una fuente inagotable. Gracias por usarnos en este día. Hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor Veras, decíamos en una lección que llegaba un tiempo en que se celebraba el día del Yom Kippur, aunque no hemos hecho un comentario muy a fondo sobre el día del Yom Kippur. Tenemos entendido que ese era un día de juicio que se hacía en el pueblo de Israel cuando una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para hacer una obra de juicio. Háblenos un poquito sobre el juicio ha llegado, relacionándolo precisamente con esa obra que realizaba el sumo sacerdote una vez al año. Lo cierto es, pastor, que el Yom Kippur es el día de la expiación y era un día de juicio, como usted lo termina de decir. Hemos de notar que dice el juicio con un artículo definido, porque el juicio es un solo juicio con varias etapas. Ahora, ese juicio que se daba en el día de investigación era, pudiera decirse, una miniatura o un juicio preliminar del juicio ejecutivo de Dios. Ese juicio era ejecutivo. Dios venía al santuario a determinar el perdón para la humanidad, o sea, para los que hayan confesado. Todo el que por la fe había venido al santuario, había traído su vida, la había colocado en las manos del Salvador y había hecho transferencia de sus pecados, recibía el perdón, y esto es un juicio. Si hay algo sobre todo en las Escrituras que es claro, es la realidad de un juicio. Dios juzgará al mundo. Los versículos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedades. La justicia, por ejemplo, que aquí ahora es suficiente, algún día llegará y de manera abundante. Por eso la Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría, que Dios sabe todas las cosas, incluyendo nuestras intenciones más secretas, Eclesiastés 12:14, Jeremías 17:10, Primera de Juan 3:20, Job 37:16, y por eso podemos escondernos de todos los demás, pero jamás nos podríamos esconder de Dios. Ese juicio que se llevaba a cabo en el santuario el día de la expiación es lo que hoy se conoce como el juicio investigador. Es un juicio que se está desarrollando desde 1844 y que es presentado aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, pero que también es presentado en el libro de Daniel, el capítulo 7, los versículos 9 y 10. Pastor, debo confesar que hay muchas personas que cuando se le habla de juicio tiemblan. Sí. Y especialmente cuando son culpables, porque saben que van a traer a la luz pública algunos hechos que cometieron quizás en privado, pero que ya es de dominio de muchas personas. ¿Por qué nosotros no debemos estar preocupados por el juicio que se establece desde el santuario? Porque quizás muchas personas que eran culpables también cuando había esa convocatoria en el Yom Kippur vivían quizás con mucho temor porque eran culpables. ¿Debemos nosotros reaccionar así de esa manera también en la actualidad cuando se está estableciendo un juicio sobre el pueblo de Dios? Es una pregunta muy buena y su comentario acompañado también, pastor. El juicio es una buena noticia para nosotros. De hecho, David pide en ciertas ocasiones, varias, le dice al Señor: júzgame, oh Dios, conforme a tu justicia. Porque el juicio de Dios no es para condenarnos, y es bueno que lo sepamos. No implica que Dios necesite un juicio para condenarnos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido condenados.
La paga del pecado Es muerte. es muerte. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera, estimados, que Dios no está buscando cómo condenarnos, porque ya hemos sido condenados. Es todo lo contrario. Dios está buscando elementos de justicia en nuestras vidas conforme a la justicia de Cristo para salvarnos. Usted citó hace un momentito Daniel 7, 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante del juez. De él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿A quién se está refiriendo este anciano de días? Este anciano de días es una alusión al Padre, a Dios el Padre. Dios el Padre es el juez. Ahora, en el Evangelio de Juan, dice el capítulo 5 que Dios a nadie juzga, 5:22, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. Sin embargo, en Daniel capítulo 7, ese anciano de días es Dios el Padre quien viene. Notemos que en los versículos 13 y 14 viene uno en las nubes del cielo y dice que se le fue acercado hasta donde estaba el anciano de días. Y el que viene es Cristo. Luego explica que vino a recibir el poder, el reino, la gloria y la majestad. Daniel 7 está diciendo que después del juicio, entonces viene el reino. Okay. Y que el reino lo recibe Cristo después que el Padre le entregó el juicio de la humanidad. Por eso el juicio es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, que antes era nuestro abogado, entonces se constituye nuestro juez. Y aquel que era nuestro abogado y que conoce que sí somos culpables, pero que nos hemos arrepentido, Él lidiará para que nosotros seamos absueltos en el juicio divino. Hay una cita que tiene la lección del día de hoy que sería bueno continuar en esa dirección aclarando, porque yo le hacía la pregunta, a la vez hacía un comentario que el juicio como que produce pánico y nosotros tenemos que pasar por un juicio, y cuando le hacía la pregunta que si era bueno o malo para el pueblo de Dios, usted me dijo que es bueno. Conforme ahora a esta declaración que hay en Apocalipsis 14, 6, 7, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y quizás para algunos es un tanto preocupante el versículo 7 cuando dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. El término de temed, mayormente nosotros lo relacionamos con castigo y miedo. Cosas así, por miedo. ¿Por qué debo o cómo debo interpretar esa declaración de temed a Dios y dadle gloria? Cuando se habla de juicio, inmediatamente pensamos en algunas cosas: muerte, destrucción, castigo, miedo. Sin embargo, cuando el capítulo 14, versículo 7 de Apocalipsis dice temed a Dios, está haciendo un llamado a un temor reverente. Está haciendo un llamado a un temor de obediencia. El temer a Jehová es obedecerle. A eso se está refiriendo. Por eso Proverbios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Un temor a Jehová es cuando yo tomo las decisiones atinadas, cuando yo escojo servir a Dios. De hecho, el contexto del mensaje de los tres ángeles, que es el que está presentando en el capítulo 14 de Apocalipsis, este mensaje de los tres ángeles es un juicio, es un llamado para que toda la humanidad adore a Dios. Ahora bien,
como parte de la humanidad, hizo caso omiso, estoy hablando del tiempo del fin, a ese llamado que Dios hizo adorarlo como creador, entonces como castigo de eso o como resultado de eso vienen las 7 postreras plagas. Perfecto. Las 7 postreras plagas son una respuesta de Dios a la humanidad que rechazó el mensaje de los 3 ángeles. Bueno, entonces está involucrado aquel que rechaza. O sea, si yo he estado rechazando constantemente el llamado de Dios, debo tener temor a ese juicio. Precisamente eso es lo que quiero decir y lo que dice la Biblia, el texto. Yo no debo tener ningún temor al juicio cuando obedezco a Dios, cuando hago de Cristo mi Salvador. Pero si no le obedezco y hago caso omiso a su palabra y a sus mandamientos, entonces debería tener no temor reverente, sino miedo. Perfecto. Porque Dios, además de ser amor, es fuego consumidor. Hay un punto muy importante. El juicio es un tema prominente en todas las Sagradas Escrituras en la Biblia. Incluso hay algo que me gusta citar con mucha frecuencia, lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 14, que Dios traerá toda obra juicio con toda cosa oculta, buena o mala. Esa es la base por la que vamos a ser juzgados. Importante decir también que aún el mismo Señor Jesucristo habló a sus oyentes en un futuro tiempo de juicio, cuando los hombres darán cuenta de toda la palabra ociosa que hayan hablado. Una de las ideas que presenta Ellen White acerca de lo que nosotros decimos y hacemos, dice ella que con terrible exactitud un ángel está anotando todas las obras de los seres humanos, sean buenas, sean malas, y entonces dice que teniendo esto en cuenta deberíamos andar siempre en justa manera de vivir. Y el apóstol Pablo añade que Dios iluminará lo oculto de las tinieblas y va a manifestar los motivos de los corazones. Notamos entonces que en Apocalipsis, escrito por Juan, Apocalipsis 14:7, ha llegado la hora de su juicio. ¿Qué similitud tienen esos pasajes de la Biblia que nosotros hemos compartido de Daniel 7:9 con Apocalipsis 14:6-7? El mismo tema, el juicio. Daniel 7:10, 9 y 10 dice: y fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, de grandes días, y entonces todo el pueblo compareció ante él. Millares de millares le asistían y millones de millones comparecían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese es el juicio. Ahora, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, está haciendo el llamado al juicio, a tener temor de Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Le está diciendo a la humanidad que Dios no va a pasar por alto lo que están haciendo, las cosas que están haciendo y las que no están haciendo, porque hay que ver eso. Están haciendo cosas que no benefician el reino de Dios y están dejando de hacer otras que sí benefician el reino de Dios. Entonces, todo esto traerá juicio. Ahora, es importante nosotros ver que Dios trae toda obra a juicio. Cuando dice toda obra, está hablando todo lo que nosotros hemos hecho, aquellas cosas ocultas, esos violadores que han violado mujeres, niños o niñas en lo oculto aparentemente. Esas personas que le han hecho daño emocional de una forma tan drástica, dramática, a mujeres y a niños, y que se convierten más tarde en personas traumadas. En el caso de las mujeres, no pueden tener una relación marital saludable, no quieren sostener relación marital con el esposo, tienen problemas en la concentración, en la memoria, en la retención, innumerables problemas psicológicos debido a una violación, y que eso se ha quedado oculto tal vez, y en otros casos esas mismas personas han asesinado a otros. Una persona que ha asesinado a alguien, que mató a alguien en lo oculto, lo enterró, lo dejó enterrado. Una persona que asesinó a alguien y que lo echó al mar y aparentemente eso quedó así, pues yo quiero que sepas que no quedará así.
porque Dios todas esas obras las traerá a juicio cuando los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa, ahora mucho más de esas obras malvadas. Es decir, nosotros daremos cuenta hasta de toda palabra ociosa, pastor. Una palabra que hablamos que no debimos hablar. Toda esa ociosidad, esa falta de moralidad y todo eso será traído a juicio. Perfecto, muy bien, pastor. He escuchado con mucho interés esas orientaciones y de verdad que nosotros debemos decir, sea bienvenido el juicio de Dios en nuestras vidas, porque se obra a favor siempre de los hijos de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pastor, en el tiempo que tengo en la conducción de Radio Amanecer en Estudio, hemos abordado el tema del juicio y sabemos que se hace mención de varios juicios y luego llegamos a la conclusión de que existe un juicio. Todo gira en torno al juicio que Dios establece para los seres humanos. Háblenos un poquito sobre ese juicio en sus diferentes facetas. Así es. Decíamos, pastor, que el juicio es un solo en diferentes fases. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de los 4 juicios cósmicos. 4 juicios cósmicos. Número 1 está el juicio investigador, que también es conocido como juicio preadvenimiento, que va desde 1844 hasta la segunda venida. Dios no necesita investigar nada, o necesita investigar nada, pero me gusta más de esa forma. Dios no necesita investigar nada en un dominicanismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. ¿Por qué se llama juicio investigador? Porque en ese juicio lo que se está buscando elementos salvíficos para llegar a la conclusión de por qué los justos han sido salvados. Número 1. Ese juicio, previo al advenimiento, Dios te muestra la razón por la que los justos han sido salvados, pero también revela el propósito de la confirmación final de la salvación y vindicación del pueblo de Dios. ¿Qué significa vindicar? Limpiar. Significa compensar. Porque el pueblo de Dios ha sido maltratado, pisoteado, y Dios lo vindica a través del juicio. Número 3, con cierta frecuencia los tribunales terrenales han hallado culpables de varios crímenes a algunos de esos santos. Usted se acuerda que estuvimos hablando de William Tyndale, estuvimos hablando de John Wycliffe, fueron llevados a la hoguera, a la muerte. Claro. ¿Cuál fue el crimen? Traducir la Biblia, predicar el Evangelio. Exacto. Juan Bunyan, que pasó 12 años en la prisión de Bedford, fue llevado a la cárcel tan solo porque no querían que él predicara. Esos son juicios injustos que se han llevado a cabo en tribunales terrenales y que han hecho culpables a los hijos de Dios de crímenes que no cometieron. Entonces, cuando en realidad lo que estaban haciendo era sirviendo a Dios, el Señor hará cuenta por eso. De manera que va a ser vindicado el pueblo de Dios. Está el dictado de la sentencia en el momento de la segunda venida en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 habla de las 10 vírgenes. Entonces se está hablando del dictado de la sentencia. ¿Qué ocurrirá con las vírgenes factuas o las insensatas? De manera que esto es un juicio donde se va a dictar la sentencia en el momento de la segunda venida. En el dictado de la sentencia, los justos muertos y los santos vivos son salvados y reciben su recompensa. Y está el juicio verificativo aplicado a los impíos durante el milenio. Apocalipsis 24 al 6. ¿En qué consiste este juicio verificativo? Consiste en que Dios presentará los registros de por qué se perdieron los impíos, por qué Él no los salvó. El deseo de Dios es salvar, pero ellos nunca aceptaron la justicia de Cristo, y los registros quedarán ahí expuestos a todo el universo para que todo el mundo sepa que se hizo una verificación de por qué se perdieron. Pero también está el juicio ejecutivo, y este juicio es la aplicación de la sentencia. En el milenio,
en la segunda venida delante del trono de Dios en Apocalipsis 20, 11 al 15, donde los impíos y Satanás son destruidos. Y personalmente se añade un juicio cósmico que es la cruz. Desde la cruz hubo juicio para toda la humanidad. Cristo juzgó a la humanidad completa. De manera que, aunque el juicio es un solo, básicamente hay 5 dispensaciones del juicio divino. Algunos hablan de 3, pero le hemos presentado 5 dispensaciones del juicio de Dios. Pastor, en el momento en que usted en este tema estaba hablando acerca de vindicar al pueblo de Dios, de inmediato hice una conexión dentro de ese juicio o las fases de ese juicio. ¿No está incluido la vindicación del carácter de Dios ante el universo? Evidentemente que al Dios vindicar a su pueblo, por ende está vindicando su carácter. Porque él fue acusado por Satanás de ser sedicioso y de ser malo. Él dice que Dios es un tirano. Entonces, cuando Dios muere en la cruz del Calvario, se vindica el carácter de él. Y entonces esa vindicación es completada en el proceso de salvación del pueblo de Dios. A la vez que Dios vindica a su pueblo, también está vindicando su carácter, que como usted dice, es parte del juicio divino. Creo que en lo que hemos estudiado en el día de hoy sobre el juicio ha llegado, esto es una buena advertencia para que nosotros podamos vivir en esta tierra en una forma pía, que pueda agradar en primera instancia a Dios y también mantener una buena relación con nosotros los seres humanos. Nosotros mismos debemos mantener una buena relación porque definitivamente que todos nosotros seremos juzgados conforme a la ley de Dios. Y la ley de Dios lo que nos ordena es sobre todas las cosas que debemos mantener una buena relación con nuestro Creador. Es como muchos la han llamado, una relación vertical, la del Señor y los seres humanos, y la horizontal entre nosotros. Y cuando se hace un juicio es porque hay una ley, y si se ha violado alguna ley tiene que ser los 10 mandamientos, y por lo tanto a través de la justificación que Cristo hace del ser humano podemos vivir tranquilos y decir, como siempre hemos dicho, sea bienvenido el juicio de Dios en las naciones, porque si usted tiene a Cristo en su corazón, no hay que temer, todo lo contrario, agradecer, porque se está haciendo un juicio especial a las naciones. Usted es favorecido con el juicio que Dios establece a favor de aquellos que le han aceptado como su Salvador personal. Efectivamente, pastor, precisamente por eso Juan, en el capítulo 5 de su Evangelio, el versículo 22, dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Cristo es quien nos juzga, pero yo quisiera que veamos en la parte final lo que nos dice el libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 22. Daniel capítulo 7, versículo 22, dice: hasta que vino el anciano de días, el Padre, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Note que está diciendo el juicio a los santos del Altísimo. Y entonces se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hay 2 tipos de santos. 1, están los santos del Altísimo, a quienes se les da el juicio, y 2, están los santos del Altísimo, quienes reciben el reino. Los santos a quienes se le da el juicio no son los mismos santos quienes reciben el reino. Los santos que se le da el juicio son los ángeles. Cuando en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, dice fueron puestos tronos o sillas, está hablando de una suprema corte celestial. Los ángeles están ahí para determinar la vindicación del carácter de Dios. Cuando termina el juicio, no es que Dios está siendo juzgado, y quiero que eso se sepa. Nadie tiene elementos para juzgar a Dios. Dios permite que su carácter sea pisoteado. Cuando se dice que Él es cruel, que es tirano, que es intolerante, y entonces contesta a través del santuario y el sacrificio de Cristo.